Seguimos en el estudio expositivo del Sermón del Monte, hoy considerando la bienaventuranza número 8, que de labios de nuestro Señor Jesucristo dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es muy importante tener en cuenta que la escalera de las bienaventuranzas es al ascenso de la vida cristiana. A esta porción del Sermón del Monte se le conoce como las cualidades del discípulo de Jesucristo, las cualidades de todos aquellos que siguen a Cristo Jesús, que confían en su mensaje y descansan en él para salvación y para vida eterna. Evidentemente, una de las consecuencias que el Señor Jesucristo nos presenta en el día de hoy tiene que ver con la esencia vívida de la vida cristiana, de cómo vivimos la vida cristiana, de cómo es nuestra vida cristiana verdaderamente hablando. ¿Vivimos la vida cristiana? Y algo que es importante decir en este momento es que la vida cristiana demanda todos los días arrepentimiento. La vida cristiana demanda todos los días un genuino y verdadero arrepentimiento. Eso significa que todos los días de nuestra vida necesitamos el Evangelio. Y para la conversión de los pecadores y para la conversión de nuestras almas, el elemento primordial es la palabra de Dios que usa el Espíritu Santo para grabar estas palabras y convencernos de nuestro error por la palabra de Dios. En esa medida, nuestra vida cristiana va siendo evidente. Los frutos de la vida en Dios, los frutos de la vida cristiana, los frutos del reino de Dios comienzan a mostrarse más y más en la medida que maduramos. Conozco personas que dicen: yo tengo muchos años en el Evangelio, 50 años, 40 años, 30 años, y siguen siendo exactamente las mismas personas, con los mismos pecados, con las mismas costumbres, en cuyas vidas no ha habido transformación, en cuyas vidas no ha habido cambio. Y hay que preguntarse, y debemos preguntarse, ¿por qué no ha habido ese cambio? Las consecuencias de vivir según Dios, las consecuencias de vivir según la palabra de Dios, va a traer aborrecimiento. Vivir cristianamente, vivir conforme a la justicia del reino de Dios, vivir conforme a la justicia del reino de los cielos, hará que nuestras familias nos aborrezcan, nuestros vecinos nos aborrezcan, nuestros allegados, nuestros conocidos y todo aquel que tiene relación con nosotros por nuestra manera piadosa de vivir, por nuestra manera piadosa de vivir a Cristo. Eso trae por consecuencia el aborrecimiento de la sociedad. Si no hay ese aborrecimiento, entonces algo está pasando en nuestras vidas, o nuestras vidas no son transformadas, o sencillamente somos hombres y mujeres como los camaleones, que se mimetizan, que se adhieren, se apegan a las circunstancias para no ser vistos, se apegan a las circunstancias para que nadie se dé cuenta que son cristianos. Y como diría alguien, cristianos de la secreta, porque no saben si son cristianos. Nadie sabe que son cristianos. Ahora, vivir conforme a Cristo Jesús es una bendición grande, porque es dicha. Las personas creen que vivir la vida cristiana es motivo de tristeza, motivo de desánimo, motivo de desdén, pero no es así. La vida cristiana trae gozo. Vivir conforme a Dios trae un gozo, una dicha. El Señor Jesucristo: bienaventurados todos aquellos que viven por causa de la justicia, que viven en causa de la justicia. Y serán bienaventurados aún más si padecen persecución. El Señor Jesucristo dijo: si a mí me aborrecen, a ustedes también los van a aborrecer. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es conforme a esta tierra. Mi reino no es conforme a esta sociedad. Mi reino no es conforme a esta cultura.
porque es un reino que permanecerá para siempre. El mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios significa vivir la vida cristiana según Dios. El Señor Jesucristo también dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es como tú piensas que crees o como tú quieres creer, es como dice la Escritura, para que de tu interior corran ríos de agua viva, puedas vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana trae persecución. Vivir piadosamente trae censura. Vivir piadosamente traerá rechazo absoluto de la sociedad, porque en el mundo habrá aflicción, pero debemos confiar. Cristo ha vencido al mundo. Este es un distintivo que permite a la sociedad predicar el Evangelio, porque se predica también con la vida. Lo hizo Noé en su tiempo. Pedro nos dice que Noé en su tiempo fue pregonero de justicia, que nosotros también somos pregoneros de justicia por vivir piadosamente. Vale la pena vivir según Dios, pero la consecuencia es que nos aborrecerán, pero finalmente el reino de los cielos será de todos aquellos que viven como Cristo Jesús. Un Dios le bendiga. Hasta pronto.